Karen se sorprende al descubrir que su única hija está embarazada. Ella es muy religiosa, así que no le queda más remedio que criar a la niña, pero sus creencias se ponen a prueba cuando descubre detalles de la vida personal de su hija. Antes de continuar, recuerden darle like, dejar sus comentarios y suscribirse. Su participación es muy importante para nosotros. Gracias. Karen miró la puerta cerrada del dormitorio de su hija y suspiró. Hoy en día, Lisa era reservada, apenas hablaba durante el desayuno y evitaba el contacto visual. «¿Qué te pasa, cariño? ¿Estás bien?», preguntaba Karen. «Estoy bien, mamá», respondía Lisa en voz baja, sin levantar la vista. Karen sabía que algo no iba bien. Vio que Lisa solo sonreía cuando hablaba con su padrastro, Sam. Con ella, Karen permanecía en silencio. «No lo entiendo», le dijo Karen a su amiga Julia por teléfono. «Antes lo compartía todo conmigo». «Los adolescentes cambian, Karen», dijo Julia. «Puede que solo sea una fase». Pero Karen pensó que era algo más serio. Decidió revisar la PC de Lisa, aunque sabía que estaba mal. Karen estaba invadiendo la intimidad de su hija. Pero no tenía elección. Encontró fotos y publicaciones en las redes sociales que parecían normales, pero entonces vio un correo electrónico de Lisa a uno de sus profesores, llamado Nathan. El correo decía que Lisa estaba embarazada. Había escrito que estaba asustada y pedía consejo a Nathan. Karen se sintió conmocionada y triste. «¿Por qué no acudió a mí?», se preguntó, sintiéndose perdida y rezando para tener fuerzas para ayudar a su hija. Pero su corazón no paraba de latir a 1000 por hora. Solo quería que Lisa volviera cuanto antes del colegio. De repente, oyó el ruido de los neumáticos de un automóvil frente a su casa y vio que Lisa había vuelto con Sam. Cuando entraron, Karen vio que parecían alterados. Lisa parecía muy nerviosa. Karen no pudo esperar más y confrontó a su hija con el correo electrónico. «¿Es cierto? ¿Estás embarazada?». La cara de Lisa se arrugó y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Mamá, yo lo estoy, pero Nathan me dejó». Karen se quedó de piedra. «¿Por qué demonios no me lo dijiste?». «Tenía miedo», respondió Lisa. Luego dijo, «Creo que quiero deshacerme de él». Karen sintió una sacudida de asombro ante las palabras de su hija. «Lisa, ¿entiendes lo que estás diciendo?». «Lo he pensado mucho, mamá. No estoy preparada para ser madre. Y con Nathan fuera de juego, yo no sé qué más hacer». Como madre, Karen se debatía entre su deseo de guiar a Lisa según sus creencias y la necesidad de permanecer al lado de su hija, independientemente de su elección. «Lisa, aunque, si lo consideramos, sabes que requiere dinero y mi permiso, ya que aún no tienes 18 años». La voz de Karen vaciló al hablar. Son $2,000, mamá. Ya averigüé», dijo Lisa con la cabeza gacha. Karen no podía creer lo que estaba ocurriendo. «No», dijo con firmeza. «No, Lisa, no podemos hacerlo. Va contra nuestras creencias», insistió ella. «Pero mamá, no estoy preparada para ser madre. Por favor». «Karen, quizá debamos plantearnos qué es lo mejor para Lisa en este momento», intervino Sam. «Es solo una niña y esta situación con Nathan es complicada». La mandíbula de Karen se tensó con obstinación. «El padre de la niña asumirá la responsabilidad. Es lo correcto. Nos enfrentaremos a Nathan. Tiene que casarse con Lisa y hacerse cargo de su hijo». Lisa levantó la vista, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. «¿Casarme con Nathan? Mamá, no puedes hablar en serio. No me quiere ni a mí ni al bebé». «Lisa, a veces hay que empujar a la gente a hacer lo correcto. Nathan tomó una decisión y ahora tiene que afrontar las consecuencias». «¿Pero forzar un matrimonio? Karen, eso no parece una solución. Suena a receta para más problemas», dijo Sam. Karen pensó que debían hacer lo correcto según su fe y decidió enfrentarse ella misma a Nathan. Cogió las llaves del coche y se dirigió al colegio de Lisa. Al llegar, pasó por alto la recepción y caminó por el pasillo, buscando el despacho de Nathan. Cuando lo encontró, entró directamente para hablar con él. Nathan, sentado en su mesa, levantó la vista sorprendido cuando Karen irrumpió en el despacho. La recepcionista la había seguido y le pidió que se marchara,
pero Nathan le dijo que estaba bien y que él se encargaría de la mujer. En aquel momento, Nathan no tenía ni idea de quién era Karen, pero era consciente de que algunos padres estaban enfadados e irrumpían en su despacho para hablar del rendimiento de sus hijos. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó con calma. Los ojos de Karen se clavaron en él. «Se trata de Lisa. Está embarazada, Nathan, y tú eres el padre». Los ojos de Nathan se abrieron de par en par, y su boca se abrió ligeramente por la sorpresa. Por un momento, se quedó mirándola como si intentara procesar el peso de sus palabras. «¿Embarazada? Yo... no lo sabía». Karen sintió una oleada de frustración. «¿No lo sabías? Bueno, digamos que no sabías. Pero eso no cambia el hecho de que eres responsable. Como cristiano, es tu deber casarte con ella y cuidar del niño». «Karen, se trata de acusaciones graves. Si lo que dices es cierto, asumiré la responsabilidad, pero el matrimonio es un gran paso». «¿Un gran paso? ¿Crees que no es un gran paso para Lisa? Solo es una adolescente, Nathan, tu alumna. Te aprovechaste de ella». Nathan suspiró. «Karen, yo... comprendo tu preocupación como madre, pero yo no soy el padre. Lisa... ella... yo no fui el único hombre en su vida. No es responsabilidad mía cargar con las consecuencias de sus actos». «¿Qué?», siseó ella. «Si no asumes tu responsabilidad, Nathan, encontraré otra forma», lo amenazó. «¿Qué crees que dirá la escuela de un profesor que mantiene una relación con su alumna?». Karen vio cómo el miedo se apoderaba de Nathan. «Karen, por favor, esto podría arruinarme». Karen lo fulminó con la mirada. «Se trata de mi hija, Nathan. Ella es la que está sufriendo. Tienes que afrontar las consecuencias». Nathan sabía que no podía discutir. Estaba asustado, y Karen lo vio. «Quiero una prueba de paternidad», dijo, armándose de valor. «Si soy el padre, me casaré con Lisa y la mantendré a ella y al bebé. Y si no lo soy, tendrás que dejarme en paz. Pero si sigues acusándome sin pruebas, Lisa podría tener problemas con la escuela», amenazó Nathan. «Haré que la expulsen». Karen estaba enfadada, pero sabía que debía tener cuidado. «Haremos la prueba, pero debes cumplir tu promesa si eres el padre», dijo y salió de su despacho. De vuelta a casa, les contó a Lisa y a Sam todo lo que había pasado. Lisa estaba asustada. «Mamá, no puedo ser madre ni casarme con él», dijo, casi llorando. «¿Por qué no lo entiendes? No creemos en ese procedimiento para interrumpir el embarazo, Lisa», dijo ella con dulzura. «El matrimonio es lo correcto». «Pero yo no lo quiero. ¿Cómo puedo casarme con él?». Karen cogió las manos de su hija. «Se trata de hacer lo correcto, aunque sea difícil». Sam, que había estado escuchando toda la conversación, no estaba de acuerdo con Karen. «Escucha a Lisa», sugirió. «No podemos obligarla a contraer un matrimonio que no quiere. No está bien». Pero Karen no quería escuchar a nadie. Pensaba que lo que estaba haciendo era lo correcto. Siguieron adelante con la prueba de paternidad. En el hospital, Karen, Lisa y Sam esperaron nerviosos los resultados de la prueba. El ambiente era tenso, sobre todo cuando llegó Nathan y se sentó frente a ellos. Cuando llegaron los resultados, todos se quedaron de piedra. Karen no podía creerlo. Nathan no era el padre. Lisa se echó a llorar y Sam intentó consolarla. Nathan se levantó rápidamente. «Lo siento, pero no puedo casarme con Lisa. Espero que encuentres al verdadero padre», dijo y se marchó. Karen se quedó atónita, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Todos habían creído que Nathan era el padre, pero ahora volvían al principio con más preguntas que respuestas. Afuera del hospital, Karen perdió la calma. «¿Cómo puedes no saber quién es el padre?», preguntó enfadada a Lisa. «Mamá, por favor, lo siento. Yo no lo sé». «Sentirlo no arregla esto, Lisa. Tenemos que solucionarlo». Lisa suplicó. «¿Podemos plantearnos interrumpir el embarazo?». «Eso va contra nuestras creencias», le gritó Karen. Sam intentó calmar los ánimos. «Hablemos en casa», sugirió. «¿De acuerdo?». Karen también estaba frustrada con Sam. «Deberías preocuparte más por ella en esta situación», le dijo. «Eso es lo que hace una familia». En casa, la tensión crecía. Karen presionó a Lisa.
¿Quién es el padre? Dínoslo. Lisa se asustó y no pudo contestar. Sam la defendió. Basta ya, Karen. ¿No ves lo que le estás haciendo? Necesita nuestro apoyo. Pero necesitamos saberlo, Sam. No podemos dejar esto sin resolver. No, Karen. Lo que Lisa necesita ahora es nuestro apoyo, no acusaciones ni presiones. Se volvió hacia Lisa. Vamos, Lisa, salgamos de aquí un rato. Karen intentó detenerlos, pero se marcharon. Se paseó por la sala, con las manos temblorosas, mientras repasaba mentalmente los acontecimientos del día. Lisa y Sam se habían marchado, dejándola en un estado de absoluta desesperación e impotencia. No tenía ni idea de a dónde habían ido. Casi histérica, Karen cogió el teléfono y llamó a la policía. «Hola, necesito denunciar la desaparición de 2 personas, mi marido y mi hija», dijo, con la voz entrecortada por la desesperación. La voz tranquila de la operadora al otro lado de la línea no contribuyó a calmar sus nervios. Después de dar todos los detalles necesarios, Karen colgó el teléfono, con las manos aún temblorosas. Si Nathan no era el padre, ¿quién era? Karen fue a la habitación de Lisa y empezó a buscar. Quería encontrar algo que pudiera señalar al hombre misterioso en la vida de su hija. Allí, los ojos de Karen se posaron en un sobre guardado en un cajón. Era un cheque de Sam por valor de $2,000. Su mente se remontó a las conversaciones que habían mantenido, a los momentos en que Sam había sugerido sutilmente suspender el embarazo como opción. Ahora todo tenía un sentido espantoso. Sam ¿era el padre del hijo de Lisa? Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, sonó su teléfono. Era Sam. «Karen, tienes que venir enseguida al hospital. Es Lisa». Sonaba aterrorizado mientras le daba la dirección de un hospital de las afueras. «¿Qué ha pasado? No puedo explicártelo por teléfono, pero tienes que venir enseguida», le instó Sam. Karen cogió las llaves del coche y se dirigió al hospital. Su corazón se aceleró mientras se dirigía a la sala de urgencias, donde encontró a Sam de pie afuera, con el rostro marcado por la preocupación y la culpa. Al verlo, las emociones de Karen, que ya estaban al límite, se desbordaron. «Sam, ¿es verdad? ¿Eres el padre?», exigió, con la voz temblorosa de rabia y desesperación. Los ojos de Sam, llenos de remordimiento, se encontraron con los suyos. Asintió, con la voz apenas por encima de un susurro. «Sí, Karen, lo soy. No sabía cómo decírtelo. Lisa y yo, los dos estábamos muy perdidos. Ella decidió acudir a un médico clandestino para deshacerse del problema, era lo que podía pagar. Yo solo quería apoyar su decisión». Karen sintió como si el suelo bajo ella se hubiera derrumbado. «¡Lo has destruido todo!», gritó. «Te quiero fuera de nuestras vidas», le dijo a Sam. «Lárgate de una maldita vez». Se apartó de él, con un dolor en el corazón que nunca había sentido. No podía soportar seguir mirándolo. Sam, con los hombros caídos por la derrota y el arrepentimiento, se alejó lentamente, abandonando el hospital y sus vidas. Mientras Karen intentaba procesar el torbellino de revelaciones, un doctor se acercó a ella. «¿Señora Thompson?», empezó con voz suave. «¿Sí? Lo siento, pero Lisa no sobrevivió. Hubo complicaciones durante el procedimiento». Karen no podía creerlo. Se le doblaron las rodillas y se habría caído si la pared no hubiera estado allí para sostenerla. Las lágrimas corrían por su rostro mientras una profunda pena la envolvía. Su hija, su preciosa Lisa, se había ido para siempre.